Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día miércoles 23 de junio del año 2021 y son exactamente las 9 de la noche con 14 minutos. Hoy vamos a hablar de los 4 secretos del éxito de José en Egipto. Los 4 secretos del éxito de José en Egipto. Va a ser una plática interesante porque vamos a conocer la profundidad de los principios que José puso en práctica para ser exitoso en Egipto. Entonces, yo creo que esta historia es bastante conocida, la historia de José, como para que me ponga a contárselas para aquellas personas que no la conocen. Podría ser que alguna persona no cristiana que no conoce la historia de José. Pues José tenía 11 hermanos más y sus hermanos conspiran contra él, resulta que le tienen envidia porque es hijo preferido de su papá, lo mandan de esclavo a Egipto y allá él tiene una vida muy singular, muy particular, le pasan cosas extraordinarias a pesar de llegar a Egipto con todas las desventajas que se pueden tener, porque José llega a Egipto como esclavo. José llega a Egipto como esclavo. Es comprado como esclavo por un hombre que se llama Potifar, que es jefe de la guardia de Faraón. Y este hombre lo pone a José a servirle en su casa. Entonces, poco a poco el relato de la vida de José nos lleva a darnos cuenta de que Dios está con José. Dios está con José. Por eso vamos a analizar en este video por qué Dios estaba con José. Vamos a darnos cuenta de que era porque José era un buen administrador, que administraba los bienes materiales que se ponían en sus manos conforme a la voluntad de Dios, conforme a los principios de Dios. Entendamos que los principios de Dios, los principios bíblicos, en este momento en el relato de José no podemos llamar los principios bíblicos porque no existía la Biblia. Porque si no existía la Biblia, José conocía estos principios. Entonces eso lo vamos a analizar aquí. En un momento que la Biblia no existe, ni siquiera Moisés había nacido, porque digamos con Moisés se empieza a escribir la Biblia. Pero Moisés aquí, ni siquiera había nacido. La Biblia no existe aquí en la vida de José. La Biblia escrita, pero sí hay una sapiencia, una sabiduría de parte de los ancianos, y en este caso una sapiencia, una sabiduría, un conocimiento de los principios de Dios que tienen los padres, los ancestros de José. Entonces, José está completamente empapado en lo que son los principios de Dios que sus abuelos y padres le enseñaron. Sus abuelos y padres lo formaron a él con los principios de Dios que ellos conocían, por su propia relación con Dios. Porque José era bisnieto de Abraham, que tenía una gran relación con Dios. José era nieto de Isaac, que tenía una gran relación con Dios. José era hijo de Jacob, que tenía una gran relación con Dios. Eran personas que, Abraham, Isaac y Jacob, eran personas que conocían a Dios de manera personal. Y con lo que ellos sabían, formaron a José. José va formado cuando llega a Egipto. Va formado como un buen administrador que conoce los principios bíblicos, llamémoslos así, porque ahora sabemos que son principios bíblicos, pero digamos, en este tiempo que no existía la Biblia, vamos a llamarlos principios de Dios, principios universales, leyes universales de Dios. Estos principios son leyes universales de Dios.
Entonces se tiene que enseñar como leyes naturales. Nadie puede decir, bueno, estos principios de lo que usted está hablando, hermano, son de la ley de Moisés. Eso ya quedó atrás. No, ¿cómo va a quedar atrás si son principios, son leyes naturales, que siempre van a funcionar de la misma forma? Antes de la ley de Moisés, durante la ley de Moisés, después de la ley de Moisés. Estos principios van a funcionar siempre igual porque son leyes naturales. Uno tiene que conocer las leyes naturales, como la gravedad, la fuerza del viento, las corrientes marinas. Son leyes naturales, siempre van a funcionar igual. La ley del tiempo. El tiempo en realidad es una medida de la vida, el transcurso de la existencia. El tiempo es eso, es solo una medida nada más. Pero uno tiene que conocer todas las leyes de la naturaleza. Estas son leyes naturales, que siempre van a funcionar de la misma manera. Entonces, José viene formado con los principios universales de la naturaleza, aunque no sean principios físicos, sino son principios espirituales, y principios básicos de una buena administración. Una administración de los bienes materiales y de las cosas conforme a la voluntad de Dios. Porque, como les digo, la ley de Dios son leyes naturales, porque cuando Dios dice algo se vuelve ley, y son cosas que siempre van a funcionar igual, son cosas que no se pueden cambiar. Las leyes naturales no se pueden cambiar, y los principios de, digamos, las ideas de Dios, los dictámenes de Dios, los decretos de Dios no se pueden cambiar. Cuando Dios dice algo se convierte en una ley natural. Por eso dice en el versículo, en Salmos 119, 160 dice, en la parte B dice, eterno es todo juicio de tu justicia. Eterno es todo juicio de tu justicia. O sea que aquí no importa que estos antes de la ley de Moisés, o durante la ley de Moisés, o después de la ley de Moisés, eso no importa. Estos principios van a funcionar siempre igual. Entonces, nosotros podemos aprender de la sabiduría de José para vivir nuestra vida. Conocer estos principios para ponerlos en práctica nosotros también, para tener el mismo éxito de José. Entonces, José va a poner en Egipto los principios que él conocía, principios de administración, que son leyes naturales y principios de Dios, ideas de Dios, principios de Dios, leyes de Dios, que él conocía porque sus padres, que tenían una gran relación con Dios, le enseñaron. Entonces, constantemente vamos a ver aquí, en el relato de la vida de José, durante el tiempo que él está en Egipto, cómo se repite constantemente, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José, porque Dios estaba con José. Dios estaba con José porque era bisnieto de Abraham. Es que Dios estaba con José porque él era bisnieto de Abraham. Pues ni modo, por ser quien era, tenía que estar Dios con él. No, pues Dios estaba con él porque era nieto de Isaac, por supuesto. Miren quién era José. Bisnieto de Abraham, nieto de Isaac, padre de Jacob. Sus padres eran muy famosos y muy apreciados y muy amados por Dios. Por supuesto que Dios tenía que estar con José. No. Dios no tiene bisnietos, ni nietos, ni nada. Dios no favorece a una persona por ser quien es, por ser hijo de. No. Dios favorece a una persona por la conducta de esa persona, por el proceder de la persona. Dios favorece a una persona por el proceder de la persona, el actuar de la persona, por las cosas que la persona hace. Si una persona vive en obediencia a los principios de Dios, a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios, a las ordenanzas de Dios, a los decretos de Dios, esta persona va a vivir en armonía con el universo, y todo el universo se le va a rendir a sus pies, haciendo que las cosas le sucedan bien a él, porque él está actuando conforme a las leyes naturales que Dios determinó. Entremos de lleno a analizar cómo fue la vida de José. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí.
No quiero leer mucho porque la historia de José es larga, pues no podemos tomarnos tanto tiempo en analizar meramente lo que fue la vida de José y empezarles yo a relatar aquí, leerles en la Biblia el nacimiento de José, su vida con su papá, su relación con sus hermanos, cómo sucedió todo esto que sus hermanos lo mandaron de esclavo a Egipto. Eso vamos a omitirlo porque afortunadamente esta es una historia conocida. Vamos a entrar de lleno a ver su funcionar en Egipto. Entonces, José en Egipto, vamos a leer un poquito aquí acerca de cuando llegó a Egipto, porque me interesa que nos demos cuenta cómo se menciona que Dios estaba con José. Pero después vamos a entrar de lleno a analizar sus principios, los principios que él conocía, que fue poner en práctica en Egipto, los principios que sus padres le enseñaron, que él fue a poner en Egipto, por eso es que él tuvo una vida exitosa en Egipto. Pero antes de eso quiero que miremos un poquito algunos versículos donde dice que Dios estaba con José. Fíjense pues, versículo 39, vamos a leer un poquito de aquí, del versículo 39. Llevado pues José a Egipto, cuando llegó a Egipto como esclavo, porque sus hermanos lo mandaron, una caravana de ismaelitas lo mandaron a Egipto con tal de deshacerse de él, porque le tenían envidia, porque su papá lo prefería a él. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Fíjense pues, ahí empezamos ya con esto. Jehová estaba con José. Quedemos claros, Jehová estaba con José, no por quién era él, no porque quiénes fueron sus padres, no porque quién era su bisabuelo, Abraham, no porque quién era su abuelo, Isaac, su padre era Jacob, no tiene que ver con eso, en lo más mínimo. Tiene que ver con su proceder, la forma que él vive, la forma como él hace las cosas, la forma como administra, en este caso particularmente hablando de la administración de bienes materiales. Y aquí podemos tomar nosotros el ejemplo de cómo nosotros tenemos que administrar los bienes materiales que Dios pone en nuestras manos, porque Dios pone en la vida de cada persona bienes materiales para que los administre, en la vida de cada persona. El que menos tenga en este mundo, algo tiene para administrar. Y si lo administra bien, Dios lo va pasando a otros niveles de prosperidad, de bendición. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo vio un hombre que no conocía a Dios, un hombre que adoraba ídolos de piedra, de madera, de metal, y se arrodillaba ante ellos, un hombre que no conocía a Dios, ni los principios de Dios, como los conocían Abraham, Isaac, Jacob y José. Él vio que Jehová estaba con él. Él vio que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Acuérdense pues, que Jehová hacía prosperar lo que caía en las manos de José, porque no porque fueran, no por sus padres, no porque era descendiente de Abraham, de Isaac y Jacob, no. Era por la forma en que él hacía las cosas, la forma en que él administraba. Entonces, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía José gracia en sus ojos y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. No necesitaba, más adelante dice en el versículo 23, no necesitaba atender, aquí José está trabajando en la casa de Potifar. Después ya sabemos la historia de que la esposa de Potifar empieza a acosarlo sexualmente. Eso se llama así, acoso sexual. El lugar donde él trabajaba, la esposa de Potifar empieza a acosarlo para que se acueste con ella. Él no lo hace, pero le dan un informe falso a Potifar y él cree lo que le dijeron. Mete a José a la cárcel. José se va a la cárcel, después de haber sido próspero en la casa de Potifar y de haberles hecho próspera su casa, porque este Potifar prosperó mucho durante el tiempo que José estuvo administrando sus bienes.
Entonces se va a la cárcel. En la cárcel, el jefe el jefe de la cárcel lo pone como administrador de la cárcel. Y en la cárcel, José también prospera y hace que todo marche bien en la administración de todas las cosas en la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Fíjense pues, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Lo que José hacía, Jehová se encargaba de prosperarlo. Usaba de su poder para prosperar las cosas que él hacía. Para que Dios haga eso, para que Dios se interese en usar de su poder para prosperar las cosas que uno hace, uno tiene que poner en práctica sus principios. Ahora sí vamos a entrar a ver qué principios son estos. Los principios que José conocía que va a poner en práctica a Egipto son los siguientes. En primer lugar, Abraham le enseñó a José el diezmo de Génesis 14. Lea usted Génesis 14. Este es el primer diezmo, y este es el diezmo que se practica en las iglesias evangélicas actualmente. ¿Cómo yo sé que es el mismo? Porque es el primero. Como en la iglesia evangélica solo se practica un diezmo, pues es el primero, es el mismo que Génesis 14, porque ese es el primero. Es el que se practica en las iglesias evangélicas. En las iglesias también católicas, estas iglesias católicas carismáticas, los carismáticos católicos también practican el diezmo. Y la bendición del diezmo es solo protección nada más, protección contra pérdidas. El que practica este diezmo no sufre pérdidas, ni de sus bienes materiales, ni de su familia, ni de su propia persona. Tiene protección total sobre sus bienes materiales, sobre su familia y su propia persona. El que practica el diezmo de Génesis 14. Entonces, ese es el primer secreto de José para su éxito. Practicar este diezmo de Génesis 14 que da solo protección nada más. Pues ese principio está en Génesis 14. Es el diezmo que practicaba Abraham, que nos enseña Abraham, es Génesis 14. José lo conocía y lo practicaba. Entonces él tenía toda protección porque practicaba este diezmo. El segundo secreto de José es la práctica de dar ayuda a las personas necesitadas, como se lo enseñó su abuelo Isaac. Ese es el segundo secreto de José, dar ayuda a las personas necesitadas. Entonces, eso lo podemos encontrar, como esto es menos conocido, lo voy a leer, porque lo que yo dije del diezmo que practicaba Abraham en Génesis 14, ese es muy conocido, esa historia es muy conocida. Pero este no es tan conocido, este principio bíblico que le estoy enseñando ahorita, que está en Génesis 26:12. Vamos a Génesis 26:12. Entonces, Isaac le enseñó a José a dar ayuda a las personas necesitadas. Porque dice en Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Pues yo ya hice un video no hace mucho donde hablo del 100 por 1. El 100 por 1. Explico ahí, doy 4 pasajes bíblicos en donde se habla de la multiplicación del 100 por 1. Y eso tiene que ver con darle ayuda a las personas necesitadas, básicamente, o principalmente. Darle ayuda a las personas necesitadas se multiplica lo que uno da al 100 por 1. Entonces, Isaac y allá José iba con este conocimiento que su abuelo Isaac le había enseñado a multiplicar al 100 por 1, dándole ayuda a las personas necesitadas, porque en este pasaje donde dice, de Génesis 26:12, donde dice, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cuál era aquella tierra? Isaac estaba habitando en la tierra donde había hambre. Y Dios no dejó que se fuera a Egipto, Isaac, se le ordenó que viviera en aquella tierra y morara en aquella tierra, a pesar de que venía gran hambre por un largo periodo de tiempo. Venía hambre a aquella tierra por un largo periodo de tiempo, y dice la Biblia que y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cualquier tierra? La tierra del hambre.
Entonces, cuando damos nosotros ayuda a una persona necesitada, estamos sembrando en la tierra del hambre, ¿verdad? Porque mientras más hambre tenga una persona, más bendición nos va a dar a nosotros darle ayuda a esa persona. Dar ayuda a las personas con hambre produce la multiplicación al 100 por 1. Eso ya lo he experimentado yo, lo tengo registrado, tengo fechas, digamos, yo experimenté esto. Yo sembraba, apuntaba la fecha, apuntaba la hora y realmente me di cuenta de que lo que yo estaba dando se multiplicaba al 100 por 1. Esa es una experiencia vivida por mí al hacer este experimento. Realmente darle a las personas necesitadas con hambre se multiplica al 100 por 1, pero depende de que uno no deba de ofrendas, que no tenga ofrendas pendientes de entregar, que no tenga nada pendiente de ofrendar. De esas 3 cosas depende de que usted reciba su cosecha. Pero lo que usted dé a una persona necesitada se le multiplica al 100 por 1, pero si usted no ofrenda muy bien, lo más que puede multiplicar es 1 quetzal, 2 quetzales, 3 quetzales, hasta 5 lo voy a multiplicar yo, porque no tenía una buena manera de ofrendar yo en aquel tiempo cuando experimenté esto. Ahora ya estoy ofrendando mejor, por eso el Señor me puso en otro proyecto más grande, porque estoy ofrendando mejor. Pero si no estoy ofrendando bien, no puede esperar que grandes cantidades se le multiplican. Se le multiplican cantidades pequeñas hasta que usted empiece a ofrendar mejor. El hecho es de que Isaac le enseña a José un segundo secreto de la buena administración, de las cosas que Dios pone en nuestras manos, que es darle ayuda a las personas necesitadas, porque Isaac sembró en la tierra del hambre, que significa darle a personas necesitadas y con hambre, y se le multiplicó al 100 por 1. Entonces, este es el segundo secreto de José. Entonces, el primer secreto fue el que aprendió con Abraham, su bisabuelo, que le enseñó a dar el diezmo de Génesis 14, que produce protección nada más. Protección sobre nuestros bienes materiales, sobre nuestra familia, sobre nosotros mismos. El segundo secreto lo aprende de Isaac, que es dar ayuda a las personas necesitadas, sembrar en la tierra del hambre. Cuando damos ayuda a personas necesitadas, estamos sembrando en la tierra del hambre y eso se multiplica al 100 por 1. Como ya dije, no espere usted, digamos, sembrar mucho y sembrar cantidades grandes porque usted no está ofrendando bien. Sembrar cantidades grandes depende de que uno esté ofrendando más. Las 5 ofrendas que son 5 ofrendas, 5 diezmos. La forma perfecta de ofrendar. Entonces, mientras usted mejor ofrende, más cantidades más grandes puede multiplicar 100 por 1. Pero ahorita sin ofrendar nada, ofrendando muy mal, usted puede multiplicar por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 quetzales. Pero eso depende también de que no deba ofrendas, no tenga nada pendiente de ofrendar, que no tenga ofrendas pendientes de entregar en la iglesia. No guarde sus ofrendas aquí en la casa, les deja ahí por un mes, no, llévelas lo más pronto que pueda a la iglesia. No tenga nada pendiente de ofrendar, regale una camisa por su cumpleaños, ofréndela. Si no la va a ofrendar, regálela o véndala. No deba de ofrendas. No deba de ofrendas, esos son los requisitos para que usted reciba su multiplicación. Usted puede multiplicar, no es tan difícil. Si cumple con los requisitos, pues. Ese es el segundo secreto de José. El tercer secreto de José lo vemos en Génesis 28. El tercer secreto de José se lo enseña su padre Jacob. El tercer secreto de José, que fue a poner en práctica en Egipto, por eso tuvo mucho éxito en Egipto. José llegó a ser el segundo después de Faraón. El segundo después de Faraón. Solo Faraón estaba por encima de José en Egipto. Cuando José llegó como esclavo, el periodo de tiempo que le llevó a José pasar de esclavo a ser la segunda persona más importante de Egipto, fue un corto periodo de tiempo. Habrán sido unos 17 años, o menos tal vez. Unos 15 años, o no menos tal vez. Fue poco tiempo. Fue poco tiempo el número de años que le llevó a José, fueron pocos años los que llevó a José, pasar de haber llegado a Egipto como esclavo a ser la segunda persona más importante de Egipto. Es algo extraordinario, es algo absolutamente maravilloso. Podemos aprender mucho de la vida de José, por eso estoy haciendo este video, para beneficio suyo. El tercer secreto de José fue el que le enseñó su padre Jacob. Jacob
cuando estaba joven, y su padre está a punto de bendecir a su hermano mayor, y darle la bendición más importante por ser primogénito. Jacob usurpa el lugar de su hermano mayor y toma la bendición del primogénito, la toma él, por engaño. Porque su papá está casi ciego y él se pone la ropa de su hermano, se pone pieles de cordero en sus brazos para estar más velludo, porque él era lampiño y el hermano era velludo. Entonces, para que el papá no lo reconociera, se puso pieles de cordero en los brazos. Resulta que pues se engaña a su papá, el papá lo bendice con la bendición del primogénito, el hermano después se entera, se enoja con él, amenaza con matarlo, y los papás le dicen, mejor andate a la casa de... La mamá le dice, ándate a la casa de mi hermano en Padán Aram, que está en un lugar muy lejano, quédate allá hasta que tu hermano le pase la cólera, porque él le amenaza con matarte. Él se va, agarra su caballo, sus cositas, la mamá le prepara un poco de comida, se lleva su Biblia, sus lentes, su teléfono celular, su computadora. No puede llevar muchas cosas porque solo lleva un caballo nada más, ¿verdad? O lleva 2 caballos, pues una con la carga y otra donde él se va a transportar. Entonces, en el desierto, él se encuentra con que se va a un lugar que no conoce, con gente que no conoce, deja todo lo conocido atrás, su vida anterior queda atrás, sus papás, todo lo que él conoce, deja atrás y siente temor. ¿Qué me va a pasar a mí? Yo voy a un lugar donde no conozco a nadie, ni me conocen a mí, un lugar que no conozco, un lugar extraño para mí. Hace un voto. Para asegurarse que todo le vaya bien allá. Hace un voto de prosperidad donde dice, lo que dice aquí. E hizo Jacob voto, eso fue en el desierto. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, está pidiendo cosas materiales, este es un voto de prosperidad. Y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Este pasaje nos deja claro que en este momento Jacob no conocía a Dios personalmente. Para él, Dios era el Dios de Abraham, su abuelo. Para él en ese momento, Dios era el Dios de Isaac, su padre. Pero aquí ya lo convierte en su Dios. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ya lo toma, ya Dios va a ser ya algo personal en su vida. Hasta ese momento Dios no era alguien personal en su vida. Entonces aquí se convierte Dios en algo personal en su vida. Algo más importante de lo que era antes. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Este es un diezmo diferente al que nos enseña Abraham en Génesis 14, porque este es un voto. Lo de Abraham no es un voto, este es un diezmo diferente, este es un voto, que quede claro. Son 2 cosas diferentes. Entonces aquí está, Jacob está haciendo un voto de prosperidad. Yo hice ese voto de prosperidad. Año 2006, 14 de enero del año 2006, yo con voto de prosperidad prometo lo mismo que promete Jacob aquí. Y si Dios me da prosperidad material, yo prometo dar un diezmo de todo lo que reciba. Y lo he estado dando desde entonces, un diezmo extra por prosperidad desde el 14 de enero del año 2006, hace 15 años, desde hace 15 años y medio casi. Yo estoy dando este voto de prosperidad. Este es su tercer secreto que José conoce, él también lo practica. José también hizo este voto de prosperidad, ofreciéndole a Dios un diezmo extra por prosperidad y prometiéndole que él será su Dios. Y Dios, convirtiéndose en el Dios de José, de forma personal, aquí Dios se convierte en este relato de Jacob. Dios se convierte en el Dios personal de Jacob, y como está recibiendo el reconocimiento de que Él es su Dios personal con esta ofrenda de este voto de prosperidad, que es un diezmo más, Dios actúa en la vida de Jacob como su Dios y muestra su poder como Dios, porque está siendo honrado por Jacob como Dios, y Jacob está pagando un diezmo extra para que Dios actúe en la vida de Jacob como Dios y use su poder como Dios para prosperarlo. Y vemos en la vida de Jacob que Dios lo hizo así.
usó su poder para prosperar a Jacob. Eso léalo usted porque yo no lo puedo leer. Lea usted la vida de Jacob, qué pasó después de que hizo este voto. En el capítulo 28 de Génesis, lea el capítulo 29, el 30-31, usted se va a enterar qué fue lo que pasó en la vida de Jacob después de que él hizo este voto. Dios lo prosperó de forma sobrenatural. Dios usó su poder de forma sobrenatural para prosperar a Jacob. Usted lo puede leer ahí. Génesis 29, 30-31. Mire qué fue lo que pasó con ese voto. Mire qué fue lo que provocó, lo que produjo el haber hecho este voto. Jacob se hizo de grandes riquezas, porque obviamente él cumplió su voto. Este es el tercer secreto de José, que él conocía y lo fue a poner en práctica en Egipto. Va. Entonces ahora vamos a ir con el cuarto secreto de José. El cuarto secreto de José, que él fue a poner en práctica en Egipto, por lo cual él fue exitoso y triunfador en Egipto. Y en un corto periodo de tiempo, de cuando llegó como esclavo a Egipto, para cuando se convirtió en la segunda persona más importante de Egipto, no fue un largo periodo de tiempo. Porque él fue de lleno, desde primas a primeras, a poner en práctica lo que él sabía. Los principios bíblicos, llamémoslos así, los principios de Dios que él conocía, que le enseñaron sus padres, fue a poner de lleno, de primas a primeras, a Egipto. Entonces, yo pienso que debo señalar en este momento, se me viene a la mente señalar que, además de poner estos principios, es importante también que uno tenga una vida íntegra, una vida de santidad, una vida de guardar su pureza sexual. Porque yo pienso que si José realmente se hubiera acostado con la mujer de Potifar, yo no creo que realmente hubiera sido tan exitoso como lo fue. Entonces hagamos este paréntesis para decir que verdaderamente, además de uno poner principios bíblicos o principios de Dios que generan prosperidad, uno también tiene que vivir una vida íntegra, guardando su pureza sexual y en general viviendo en santidad. Vivir en santidad no solo es guardar la pureza sexual, pero también incluye guardar la pureza sexual y vivir en santidad en general con la vida. Aparte de eso, o sea, haciendo eso, viviendo en santidad, uno debe poner en práctica estos principios y va a ver uno en su vida gran prosperidad financiera. Entonces, el cuarto y último secreto de José lo vamos a ver aquí en el capítulo 41 de Génesis. Ahora, en el capítulo 41 de Génesis yo preferiría, para que podamos realmente situarnos en el contexto en que se explica este principio de Dios, principio bíblico, vamos a leer un poquito más. Entonces aquí la lectura va a ser un poquito más larga, pero es mejor que lo hagamos así con tal de que nos quede un poquito más claro. Entonces vamos a leer, para explicar este cuarto principio, o este cuarto secreto de José para ser exitoso en Egipto. Vamos a leer del capítulo 41 de Génesis, del versículo 14 hasta el versículo 44. Vamos a leerlo rápido y va a ser interesante también. Entonces, sucede que José está en la cárcel, pero un día pasa que Faraón tiene un sueño y no hay quien se lo interprete. José le había interpretado su sueño a dos personas, dos sirvientes de Faraón, que se fueron a parar a la cárcel donde estaba José. Ellos también tienen un sueño en la cárcel. El panadero del rey de Faraón y el copero del rey de Faraón tienen un sueño y José se los interpreta. Y se cumple exactamente como él se los dijo. Entonces, cuando Faraón tiene este sueño y no hay quien se lo interprete, el copero del rey, que había sido restituido a su puesto, se recuerda de que en la cárcel él conoció a un hombre que interpreta los sueños correctamente. Se lo dice a Faraón y le dice: mira, Faraón, aquí no estás encontrando a nadie que te interprete tus sueños. Tú estás desesperado porque te explican este sueño. ¿Qué quiere decir este sueño? Yo conocí a un hombre en la cárcel que interpreta sueños. Lo hace correctamente. Entonces, esto se lo contó a Faraón y Faraón manda a llamar a José. Lo trae de la cárcel a su presencia en el palacio de Faraón.
Y esto es lo que sucede, lo que vamos a leer ahorita. Génesis 41, 14 al 44. Entonces Faraón envió y llamó a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. No está en mí. Perdón, me perdí por un momento. Entonces Faraón me envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo tenía un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño parecía que estaba en la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son. Las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Cuando la Biblia dice algo 2 veces, usted dé por seguro que así es. Cuando la Biblia indica algo, dice algo, lo asevera 2 veces, es seguro. 2 veces es seguro. Da seguridad de que así es como lo está diciendo. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Entonces ahorita viene lo que es el cuarto secreto de José, por lo cual fue próspero en Egipto. Dice: haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Entonces, quintar la tierra aquí, lo que significa es, y esto no lo va a escuchar usted en ningún otro lado, no hay ningún pastor, apóstol, profeta o maestro de la Biblia en este mundo que le diga lo que yo le voy a decir en este momento.
Aquí José le dice a Faraón que quinte la tierra. ¿Qué significa quintar la tierra? Entendamos que quintar la tierra no es lo mismo que diezmar la tierra. Diezmar. Si hubiera hecho diezmar, lo que significa aquí es que le pide a Faraón, a lo que le está diciendo a Faraón, es que le pide a cada persona que dé el diezmo de todo lo que recibe o de todo lo que cosecha para guardarlo para los tiempos de hambre. El quinto es 2 diezmos. 2 diezmos son un quinto. Entonces lo que está diciendo José a Faraón aquí es que le pida a cada persona de su reino 2 diezmos durante el tiempo de la abundancia, para que todos esos 2 diezmos se guarden, se almacenen, porque sé que estamos hablando de las cosechas del trigo, ¿verdad? Entonces eso se va a guardar para el tiempo de hambre, los 7 años de hambre que vienen. 2 diezmos, no 1 sino 2, porque 2 diezmos son un quinto. 2 diezmos son un quinto. Aquí se refiere al diezmo de Génesis 14 que le enseñó a Abraham, que José está llevando este conocimiento a Egipto. Entonces no conocen las leyes de Dios porque no conocen a Dios. Ahí adoran ídolos demoníacos de piedra, representados en piedra, madera o metal, que realmente eran demonios. Ellos adoraban demonios, representados en ídolos de madera, piedra o metal. José trae conocimiento de Dios, los principios de Dios que aprendió de sus padres, los introduce aquí en Egipto, para beneficio de los egipcios. Porque cualquier persona que ponga en práctica estos principios se va a beneficiar. Entonces, aquí la enseñanza para nosotros es, bueno, dejen que les explique a qué se refiere el quinto. El quinto se refiere a 2 diezmos. Se refiere al diezmo de Génesis 14, que nos enseña Abraham que da protección. Y se refiere al diezmo de Génesis 28, del voto de prosperidad que hizo Jacob, que da prosperidad material. Punto. A eso se refiere el quinto, a estos 2 diezmos. Entonces, José hace que estas personas que no conocen a Dios practiquen principios de Dios. Cualquier persona que practique los principios de Dios se va a beneficiar. Cualquier ser humano que ponga en práctica las leyes de Dios, que como les digo son leyes naturales que siempre van a funcionar igual, digamos. Por ejemplo, hay un hombre pecador, un violador de mujeres y asesino. Él viola a las mujeres y las mata. Pero este hombre tiene un campo y siembra maíz. Por otro lado, tiene un vecino que también tiene un terreno y es cristiano, es un pastor, un hombre recto, un hombre que vive en santidad, que ministra a personas. Los dos van a sembrar sus campos, los dos siembran maíz, los dos cosechan una buena cosecha. ¿Por qué? Porque los dos saben sembrar correctamente. Los dos reciben la misma cosecha. ¿Por qué? Porque los dos saben sembrar correctamente. El asesino violador sabe sembrar correctamente. Y el pastor que vive en santidad y ministra a personas y ayuda y bendice a personas, también sabe sembrar correctamente el maíz. Y la tierra va a dar sus frutos. Hay personas que siembran bien, punto. Les puse ese ejemplo para que entendamos que cualquier persona que practique la Biblia, los principios de Dios, va a obtener los mismos frutos, punto. Cualquier persona. Aunque sea una persona no cristiana que no conoce a Dios, nunca recibió a Jesucristo en su corazón para ser salva, pero da ayuda al prójimo, va a recibir multiplicación. Una persona que cuida a sus papás, casi que le cuenta como ofrendas a Dios. No es cristiano, no ofrenda en la iglesia porque no es cristiano, pero vela por sus padres, les compra medicina, los lleva con el médico, mira que estén bien, que alguien que los atienda, que coman bien. Porque bendecir a los papás es casi como ofrendar a Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Un hombre que no es cristiano, pero que le gusta cumplir los principios de Dios, aunque no sepa que son principios de Dios, pero los cumple, recibe la misma bendición. Punto. Cualquier persona que ponga en práctica los principios de Dios va a recibir la bendición prometida. Porque estas son leyes naturales que funcionan siempre igual para que las pongan en práctica. Entonces, quintar la tierra aquí se refiere a, en este caso, José le dice a Faraón, pídele a cada persona de tu reino
que te dé 2 diezmos de sus cosechas. Estos 2 diezmos de sus cosechas, este quinto de sus cosechas, porque 2 diezmos es un quinto, este quinto de sus cosechas se vamos a almacenar para los tiempos de hambre. ¿Cómo se aplica eso a nuestra vida? En nuestra vida se aplica que nosotros vamos a cumplir estos principios bíblicos siempre. Digamos, no pensemos ¿será que estamos en escasez o estamos en abundancia? Usted tiene que cumplir estos principios siempre. Siempre. Para que haya prosperidad en el futuro, en su vida. En el futuro no importa si viene abundancia o viene escasez. Usted está cumpliendo los principios bíblicos, para usted siempre va a haber abundancia. Esa es la idea, que para usted siempre hay abundancia. No se tiene que preocupar por la inflación monetaria, no se tiene que preocupar por la recesión económica de su país, no se tiene que preocupar por el cambio de leyes de su país, por la mala administración de su país, los malos políticos de su país, la corrupción de su país. No se tiene que preocupar de nada. Solo preocúpese por cumplir los principios de Dios, por dar estos 2 diezmos, para provocar esta misma abundancia en cualquier momento. Todo el tiempo va a ser para usted época de abundancia cuando usted pone en práctica estos principios y entrega estos diezmos, a los que se refiere aquí José al decirle a Faraón que quinte la tierra. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. O sea que lo que nosotros ofrendamos al dar estos 2 diezmos, se nos cuenta en el cielo, se nos cuenta como un ahorro, como una cuenta de ahorro para cuando tengamos necesidad. Y junten toda la provisión de estos buenos años de que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces, dando usted estos 2 diezmos, va a provocar la misma reacción que se provocó en Egipto. Que cuando vinieron los 7 años de hambre, no les faltó. Ellos estuvieron bien. Los egipcios estaban bien. No les faltaba nada. Pudieron haber muerto de hambre, pero no, estaban bien. Incluso de otros países, en toda la tierra había hambre. Y de todos los países del mundo venían a Egipto a comprar alimento. Tenían hasta para vender. Lo cual significa que parte del trigo que tenían guardado se convertía en dinero en efectivo. Porque estaban vendiendo el trigo a las otras naciones. Tanto trigo tenían que podían darse el lujo de venderlo. Además tenían para comer. O sea que buena parte del trigo que tenían se convirtió en dinero en efectivo. Grandes tesoros. Yo pienso que realmente es tonta la persona que leyendo la Biblia y viendo todo, conociendo estos principios bíblicos, no los pone en práctica. Mediocre es un pastor que no enseña estos principios bíblicos. Están en la Biblia y son de gran beneficio para las personas, pero si no se enseñan, la iglesia no los va a conocer. Hay que enseñarlos, hay que enseñar la Biblia. Las partes de la Biblia que no se han enseñado antes hay que enseñarlas ahora, porque como les dije hace un rato, lo que yo estoy explicando ahorita, usted no lo va a escuchar en ninguna otra parte del mundo. Varias cosas que he dicho en este video, no las va a escuchar en ninguna otra parte del mundo. De ningún apóstol, profeta, o que se llame a sí mismo apóstol, que se llame a sí mismo profeta o pastor, los pastores más famosos del mundo, que tal vez estén en Estados Unidos, no lo va a escuchar de ellos. Ningún maestro de la Biblia, ningún pastor, ningún evangelista, mucho menos todavía. Pues los evangelistas solo saben hablar de la salvación nada más. Lo que yo estoy explicando ahorita usted no lo puede escuchar en ninguna otra parte del mundo, pero aquí está en la Biblia, se lo estoy explicando yo. Son cosas que José sabía porque sus padres se lo enseñaron. Lo podemos confirmar en la Biblia. El primer secreto de José se lo enseñó a Abraham en Génesis 14. El diezmo de Abraham está en Génesis 14. La bendición de este diezmo es protección. Protección por los bienes materiales, para la familia y sobre la persona que diezma.
primer secreto de José. El segundo secreto de José es lo que le enseña Isaac, su abuelo, con respecto a darle ayuda a personas necesitadas, porque eso es multiplicativo, multiplicador. Se multiplica 100 por 1. Hay otros niveles, hay otros rangos de multiplicación, pero eso solo se dan cuando uno ofrenda mejor, cuando uno ofrenda perfectamente. Mientras mejor ofrenda usted, más altas son las cantidades y más alto el rango de multiplicación a la que puede multiplicar. Cuando usted me ofrenda mejor, eso lo enseña Isaac, dar a las personas necesitadas, se lo enseña Isaac a José. Jacob le enseña a José a hacer un voto de prosperidad para prosperar. Tiene que ver con dar un diezmo más para prosperar. Entonces José hace el cuarto secreto de José es hacer esta combinación de realmente formar un quinto con los 2 diezmos que enseñaron sus abuelos, su bisabuelo y su padre, ¿verdad? El diezmo de Génesis 14 que nos enseña Abraham, más el diezmo de Génesis 28 que nos enseña a Jacob, que es un voto de prosperidad, que es un diezmo más. Se juntan los 2 diezmos y se da el quinto, se convierte en un quinto. Esto nos sirve para que siempre vivamos en prosperidad. Nunca va a existir escasez en nuestra vida. Cuando no practicamos este principio del quinto, va a pasar que en nuestra vida van a haber épocas de abundancia, sí, pero también van a haber épocas de escasez. Eso lo hemos experimentado todos. Pero cuando se cumplen estos principios, el principio del quinto, la abundancia se hace eterna. Siempre estoy en abundancia cuando cumplo el principio del quinto, que es dar el diezmo de Abraham, que nos da protección, y el diezmo de Abraham, que nos enseña en Génesis 14, da protección, y el diezmo de Génesis 28, que da prosperidad. Ese es el quinto. 2 diezmos son un quinto. Esto es lo que nos enseña Jacob en este relato. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Lo puso como su segundo. Conocemos la historia de José. Conocemos cómo él se hizo de un hombre de mucho prestigio en Egipto, porque era el segundo después de Faraón. Solo Faraón estaba por encima de él. Y él salvó a Egipto de morir de hambre. Y tuvo este gran éxito, esta gran victoria en Egipto. José vivió toda su vida como un hombre célebre en Egipto. A José era tratado como un gran hombre, salvador de Egipto. Porque Egipto hubiera dejado de existir si José no hubiera hecho lo que hizo. Y hizo lo que hizo porque sabía administrar conforme a la perfecta voluntad de Dios, con los principios de Dios, que ahora los podemos llamar principios bíblicos, pero al principio no los podíamos llamar así porque no eran principios que digamos, José los puso en práctica sin que existiera la Biblia, ¿verdad? Entonces no los podemos llamar principios bíblicos, sino principios de Dios, que sus antepasados, su bisabuelo, su abuelo, su padre, aprendieron directamente en su relación con Dios. Porque la única manera de aprender algo verdaderamente es directamente de Dios. Entonces José fue un hombre absolutamente exitoso en Egipto, salvó la vida a los egipcios, salvó la nación entera de Egipto,
Y fue un hombre célebre en Egipto porque sabía administrar conforme a la perfecta voluntad de Dios. Que Dios lo bendiga.